materia de nuestra cátedra en Derecho Romano 1. Por eso es que en parte de esa experiencia al final ya de Derecho Romano 1 vimos o nos introducimos en la parte conceptual de la materia de las obligaciones. Por eso es que para el curso, en su gran mayoría, con los presentes en este momento, a excepción de nuestra colega y compañera Sergia y nuestra compañera Helen, que de los que están presentes en este momento no estuvieron conmigo en el curso pasado de Derecho Romano 1. El resto sí estuvo conmigo y nosotros ya habíamos tocado en parte este tema de las obligaciones y por consiguiente no se nos es tan desconocido. Muy buenas tardes, Mayra, bienvenida a nuestra clase de hoy. El martes pasado, pues iniciamos... Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bienvenida. El martes pasado, entonces, nosotros iniciamos ya de manera más formal, repasando todo lo que es el contenido neto de las obligaciones. Y no es otra cosa que obligaciones en derecho romano es el contenido estricto de lo que vemos en materia de el derecho civil actual. Por eso es que se hace mucho más importante el estudio del derecho romano 2, puesto que es la base fundamental del derecho civil en nuestros días. Quedamos entonces en nuestra conversación de la clase pasada en la conceptualización de las obligaciones como tal, su definición correcta, y ahora sí vamos a extendernos en esta conversación el día de hoy en la clasificación de las mismas, detallando cada elemento de ello para que en el desarrollo de la misma materia no tengamos ningún tipo de duda, puesto que en esta parte del derecho romano sí tenemos que ampliar correctamente los conocimientos. Muy buenas tardes, Zoila, bienvenida a nuestra clase de hoy. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, vamos a arrancar con la clasificación de las obligaciones. Y dentro de la misma comenzaremos conversando y subdividiendo en atención a los sujetos. Muy buenas tardes, insisto, Zoila, bienvenida a nuestra clase de hoy. Muy buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase de hoy. Gracias por estar presente. Entonces, dentro de la clasificación de las obligaciones, antes de continuar con la conversación, Marlene, que te acabas de incorporar, ¿me escuchas, por favor? Que no he escuchado a Zoila ni a Marlene. ¿Me escucha Marlene, por favor? Si es tan amable. Zoila abandonó la reunión y Marlene creo que no logra escucharme. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, profesor. Sí, tenía problemas con el micrófono. Ah, ok, pero sí me logras escuchar, ¿verdad? Sí. De todas maneras, en nuestra primera clase no grabamos la clase. No tenemos el video del martes. En este momento quiero decirles que sí estamos perfectamente grabando el video en este momento y van a tener acceso en caso de que tengamos algún tipo de problemas con el audio.
van a tener íntegramente nuestra conversación grabada en audio y asimilada posteriormente al portal. Antes de continuar, para las compañeras que se incorporaron, Mayra, Marlene y Zoila, si se vuelve a incorporar, les decía que aún no tengo la adecuación de parte del Departamento de Informática de la universidad, no tengo la adecuación correcta de el portal, por consiguiente no les puedo todavía indicar la fecha en donde me tienen que entregar en el mismo la asignación, la primera asignación para su evaluación. Una vez que me adecúe en el portal, yo les estaré indicando esa situación. De igual manera, bienvenido Luis a nuestra clase de hoy, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Gracias. De igual manera también les estuve informando a nuestros compañeros, Luis, que no tengo todavía fecha el día en que me tienen que consignar la primera asignación en el portal, porque no tengo adecuado por parte de informática el portal como debe estar configurado. Eso es una cuestión de informática. Y segundo, en Semana Santa, que va a iniciar a partir de este viernes, con el viernes de concilio, no nos vamos a reunir. Por consiguiente, nosotros nos vamos a volver a ver el próximo o martes arriba, posterior a la Semana Santa, para que tengan conocimiento de esa situación, de cómo vamos a ir adelantando nuestra materia. Entonces, dentro de la clasificación de las obligaciones, hablamos que son ambulatorias, cuando denominamos o dice la bibliografía que son ambulatorias, se dan en ciertos casos. A saber, cuando la obligación de pagar los daños causados, por ejemplo, por algún tipo de animal, o por un esclavo, o por un hijo a cargo del quien sea el dominus, el pater, cuando el perjudicado ejerza la acción correspondiente. Esta es una de las primeras denominaciones en donde clasificamos a las obligaciones como ambulatorias. También la clasificamos como ambulatoria cuando la obligación que tiene el propietario, el enfiteuta o el superficiario, de pagar absolutamente todos los impuestos vencidos, aun cuando la falta de dicho pago se deba a otras personas. Es decir, aquellas que con anterioridad tuvieran tales títulos. También decimos que se daba el caso en cuanto a la división de las obligaciones, y podíamos establecerlas como ambulatorias cuando las obligaciones de restituir todo lo adquirido por medio de violencia, que correspondía a cualquiera que haya obtenido algún tipo de provecho o que tuviera la cosa en su poder. También la obligación de reparar, por ejemplo, el muro, algún tipo de muro, algún tipo de pared a cargo de quien era el dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pedida dicha reparación. En ese caso también se podría estar incierto el acreedor, quien será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante de ese momento.
a esa denominación, cuando se daban estos casos mencionados de modus vivendi dentro de la estructura de la sociedad romana, se le llamaban obligaciones ambulatorias. Se llaman o se denominan entonces obligaciones parciarias o mancomunadas cuando existían diversos sujetos, ya sea un acreedor y varios deudores, o bien varios acreedores y un deudor. Repito, se denominan obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata cuando existen diversos sujetos, ya sea en la figura de un acreedor y varios deudores, o bien cuando existen varios acreedores y un deudor, o viceversa, por supuesto. Pero existe solo una obligación que va a ligar a estas personas, insisto. Pueden ser varios sujetos, que ya sea un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un solo deudor. Puede indistintamente entremezclarse ese tipo de relación. Pero va a existir entre ellos una sola obligación que va a unir a estos sujetos. Entonces, la forma de cobro y la forma de pago se realizaba de la siguiente manera. Primero, cada uno de los acreedores solo tenía derecho de exigir una parte del crédito mismo. Cada uno de los acreedores solo iba a tener el derecho de exigir una parte del crédito como segunda forma para realizar el cobro y pago de la obligación cuando es mancomunada. Si habían varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. Si existían varios deudores, cada uno de ellos entonces le correspondía pagar solo una parte de cada una de las deudas. Hasta ahora se me escucha hasta aquí, Katiuska, por favor, se me está escuchando la disertación, por favor. Si se escucha, alguien, hasta ahora tenemos alguna pregunta hasta aquí, por favor. De no ser así, perfecto, perfectamente. Recuerden la dinámica, que como no nos estamos viendo, no estamos en el mismo sitio, a pesar de que estoy grabando, siempre ya ustedes conocen que en ciertos momentos tengo que hacer la interrupción lógica para saber si aún se me está escuchando. A veces es mejor seguir con la disertación para no interrumpirla, pero, insisto, por razones obvias que ya todos conocemos, hay que constatar si aún se me está escuchando. Por eso es que lamentablemente siempre tiendo a hacer esa interrupción. Seguimos. En ese sentido, entonces, decíamos que la forma de cobro y de pago se iban a realizar. Cada uno de los acreedores solo iba a tener el derecho de exigir solo una parte de crédito, del crédito. Y en la segunda modalidad, si habían varios deudores,
cada uno de ellos solo debería estar obligado a pagar solo una parte de deuda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obligaciones mancomunadas. Cuando hablamos entonces de obligaciones solidarias y correales, recuérdense lo que les digo yo en este momento, ya en este aspecto, tomen nota, porque estas figuras que estamos viendo ya en esta segunda etapa del derecho romano son figuras muy similares y adecuadas al derecho civil actual, al derecho procesal civil actual. Entonces es preponderante tener en cuenta cada una de las explicaciones para definir cada una de las figuras jurídicas que vamos a ir conociendo en el desarrollo del curso. Entonces, cuando hablamos de obligaciones solidarias y correales, si se tratan entonces de varios acreedores, se habla de la correalidad, o en su defecto, como se establece en varias bibliografías, hablamos de correalidad o de solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refieren a correalidad o solidaridad pasiva. Repito, si se tratan de varios acreedores, se va a hablar de correalidad o solidaridad activa. Si por el contrario se trata de varios deudores, nos vamos a referir a correalidad o solidaridad pasiva. Si existen varios acreedores y varios deudores a la vez, nos vamos a referir o vamos a tratar o la vamos a denominar como correalidad o solidaridad mixtas. Estas obligaciones se diferencian de las anteriormente estudiadas, de las mancomunadas, porque cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro, o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y va a liberar a los demás deudores. Entonces, ¿qué sucede con ese que pagó solidariamente la deuda de todos los deudores? El que pagó puede entonces, a su vez, cobrar a los otros codeudores la parte que le correspondía. Así como también los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago total de la deuda. Si existe, por supuesto, recuerden, una solidaridad mixta. Lo anterior, entonces, era posible bien porque los acreedores o los codeudores, si así lo hubiesen convenido. Por supuesto, antes, como hemos visto en los contratos, denme un segundo para tratar de darle acceso a uno de nuestros compañeros que está intentando anexarse, es Karen Katiuska. Muy buenas tardes,
Karen Katiuska, bienvenida a nuestra clase de hoy. Karen, estamos viendo la continuación de nuestra clase pasada repasando nuevamente la clasificación al detalle de las obligaciones para que te pongas al día. Bienvenida y buenas tardes. Decía entonces que cuando el pago se realizaba en su totalidad, el deudor, si realizaba el pago mancomunado de los demás deudores, podía, por supuesto, exigir a los codeudores la parte que les correspondía a cada uno. De igual manera, los coacreedores pueden exigirle su parte al acreedor, si ese fue el caso, que recibió de parte de alguno de los deudores la totalidad del pago. Pero en materia de contratos, y lo vamos a detallar por supuesto más adelante dentro del marco del estudio de la cátedra, hay que tener en cuenta que este tipo de situación, este tipo de arreglos, solo va a ser posible siempre que, por supuesto, los coacreedores o los codeudores así lo hubieran convenido antes, por supuesto, de constituirse la obligación, o porque existiera entre ellos algún tipo de relación interna convenida. Entonces, solo este acuerdo de pago debía manifestarse por escrito. Muy importante. De lo contrario, se volvían mancomunadas. Entonces, en Roma solo se consideraron que estas obligaciones solidarias se podían realizar mediante las figuras que les estoy describiendo, mediante los contratos, mediante, por supuesto, los testamentos. Entonces, mediante el instrumento del contrato se realizaba perfectamente, se describía la voluntad y el consentimiento de las partes, mientras que podían pactar de forma de cubrir las obligaciones entre dichas partes. Mediante el testamento, por ejemplo, el testador podía dejarlo así perfectamente acordado para que sus herederos cumplieran perfectamente con todas sus disposiciones. El testador, por supuesto, iba a ordenar que sus herederos entregaran determinada prestación a favor de una persona específica que quedaba perfectamente detallada dentro del documento ya prescrito. Y mediante la ley, por supuesto, la que naciera por medio de delitos, si es que eran cometidos por varias personas, y estas tenían, por supuesto, que ser responsables ante la ley por cada uno de sus hechos cometidos, y por consiguiente, en atención a la misma ley, debían resarcir con materia pecuniaria algún daño que les obligara dentro de la estipulación de la norma. Seguimos. Antes de continuar, pregunta nuevamente. Luis, ¿todavía se me escucha fuerte y claro? Por favor, indícame. Sí, profesor, se escucha bien todavía. Perfecto, entonces seguimos. Seguimos con nuestra descripción detallada de la clasificación de las obligaciones. Ahora vamos a repasar nuevamente la clasificación, pero atendiendo al
objeto. En atención al objeto vamos a tener, ya lo hemos comentado, una subdivisión. La vamos a dividir las obligaciones en divisibles e indivisibles. Entonces, son divisibles solo cuando la prestación es posible ejecutarla en partes. Y recuerde que les decía el martes pasado que, por supuesto, va a ser divisible cuando la prestación es posible ejecutarla en partes, pero por supuesto sin alterar la esencia de la misma. Y será indivisible en caso contrario, cuando no se pueda ejecutar en parte, puesto que se va a alterar la esencia de la misma. Ejemplo: un bien inmueble es divisible, por supuesto, ya que se puede vender en determinadas fracciones, excepto, por supuesto, cuando se tiene constituida sobre él una servidumbre. Recuerde que la servidumbre, una de las características esenciales de la misma, es que es indivisible. Pues, si entre un inmueble y otro existe la constitución de la servidumbre, la división de la misma haría ¿qué cosa? Haría que se perdiera la naturaleza de la misma. Y entonces es indivisible, por ejemplo, es divisible el inmueble, porque se puede vender en parte, por supuesto. La parte trasera, la casa se divide en dos y se divide y se vende. Eso queda perfectamente claro. La única manera en que no pueda ser divisible es que tenga constituida una servidumbre. Y es indivisible, por ejemplo, la compra de un animal, la compraventa de un animal, de una vaca, de un toro, de un caballo, por razones obvias. No estoy descubriendo el agua tibia. Exactamente, aquí estoy viendo un poquito la pantalla que me escribe una de las compañeras que sí está en clase, pero tiene problemas con el micrófono. Perfecto, Karen, lo importante es que me estén escuchando y hasta ahora se escucha perfectamente, sé que están en clase. Bienvenida. Entonces, lógicamente, un bien inmueble es indivisible, se puede vender por partes, se puede dividir. Pero, por supuesto, un caballo, un animal, no puede venderse por parte, no puede fraccionarse. No existe la compra-venta indivisible en cuanto a eso, puesto que, lógicamente, no puede fraccionarse. O bien la compra-venta de una obra de arte no puede dividirse, porque al tú cortar una obra de arte, obviamente estás alterando su esencia principal. ¿Estamos claros hasta aquí? Pasemos a la otra subdivisión. Decimos que las obligaciones pueden ser genéricas y específicas. Genéricas y específicas. Son genéricas aquellas que el deudor estaba perfectamente obligado a entregarlas en su totalidad. Repito, se constituyen obligaciones genéricas aquellas que el deudor está perfectamente obligado a entregarla en su totalidad, no así en partes. Como por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo sencillo: un animal, un caballo, un esclavo,
Un esclavo no lo puedes entregar en parte, tienes que entregarlo en su totalidad, etcétera. ¿Se entiende? Son genéricas. ¿Por qué? Porque si de lo contrario se pierde la cosa prestada por fuerza mayor. Se podía restituir por otra igual. Ejemplo. Si el acreedor, por ejemplo, prestaba a el deudor un caballo y este se le extraviaba, se le perdía, el deudor sí podía restituirlo por algo de su misma especie, de su mismo valor y de su misma naturaleza. Es decir, podía sustituirlo por otro caballo. Podía sustituir el esclavo por otro esclavo. Eso sí se podía hacer. De ahí es que se denomina que la obligación es genérica. No se puede subdividir, pero sí se puede intercambiar por otra de su mismo valor y especie. Y las específicas, decimos, cuando es específica, la obligación era de entregar la misma cosa. Por ejemplo, si se prestaba un rancho, el deudor estaba obligado a entregar el mismo rancho con las mismas características que le fue entregado al deudor. O bien si se le prestaba un esclavo, ese mismo lo tenía que regresar. Alternativas y facultativas. Recuérdense que estamos dentro de la clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Hablamos de divisibles e indivisibles. Hablamos ya de genéricas y específicas. Ahora centrémonos en alternativas y facultativas. Las alternativas son las que señalan varias prestaciones para que el deudor cumpla solo alguna de ellas, a elección suya o a la elección del propio acreedor, salvo que se haya llegado a otro acuerdo. Por ejemplo, el acreedor le prestaba al deudor un esclavo y se había llegado al acuerdo también que el deudor le podía pagar con el esclavo o con un bien inmueble distinto. A esto se conoce como una obligación alternativa. Insisto, la prestación se cumple a elección tanto del acreedor como a elección del deudor. Pero, por supuesto, como siempre en los convenios, en los contratos, siempre tiene que haber estado de acuerdo cada una de las partes. Siempre las partes tienen que estar de acuerdo en cómo se va a hacer la prestación de la obligación. Entonces, las facultativas son aquellas en que el deudor se obliga. ¿Se obliga a qué? Se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, aunque reservando para sí la facultad de liberarse cumpliendo con otra distinta. Así el obligado, por un fallo condenatorio a resarcir los daños causados, por ejemplo, por un animal de su propiedad, podía perfectamente liberarse a entregar al animal, lo que se conoce como la nosae de dicto.
De esa manera, pues entonces se libraba de la responsabilidad, resarciendo el daño, entregando al animal en contraprestación del mismo. Esto en cuanto a la figura de la clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Pasemos ahora a la clasificación de las obligaciones atendiendo al derecho del cual proviene. Marlene, ¿aún se me escucha? Por favor. Sí, profe, claro. Perfecto, gracias. O sea, no se ha interferido en ningún momento Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Atendiendo entonces a el derecho del cual proviene. Podemos subdividirla en civiles y honorarias. En las instituciones de Justiniano se dice o se decía que la división principal de las obligaciones se reducía simplemente a dos clases: civiles o pretorianas. Perfectamente. Repito, en las instituciones después de Justiniano se dividía principalmente a las obligaciones, reduciéndolas ya en dos clases: civiles o pretorianas. Son civiles las que han nacido mediante la aplicación de las leyes o reconocidas por todo el derecho civil. Decimos entonces que una obligación es civil porque nace de la facultad de las leyes. Son aquellas obligaciones que en el derecho romano eran reconocidas por el derecho civil. Y son honorarias, denominadas así, las que el pretor estableció mediante el ejercicio de su jurisdicción. Las nacidas según la bibliografía que consulten mis estimados colegas por el famoso derecho honorario. Entonces, cuando hablemos en materia de identificar la clasificación de las obligaciones, atendiendo por supuesto al derecho del cual proviene, hablemos de civiles y honorarias, simplemente las definimos como aquellas obligaciones que eran unas reconocidas perfectamente o que nacieron al margen, al arbitrio de lo que estipulaban las leyes, es decir, las obligaciones que eran todas reconocidas por el compendio del derecho civil, y las otras obligaciones que eran establecidas mediante ¿qué? Mediante el arbitrio y la jurisdicción del pretor, que éstas tenían su custodia o se regían por el derecho honorario. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Queda perfectamente claro? Pregunto. Seguimos. Perfecto. Seguimos. Ya vi una señal. Perfectamente claro. Sencillo. De todas maneras, insisto, el grupo creo que toda esta materia nosotros la retocamos en la última parte. Pero en la última parte de Derecho Romano 1. Pero es necesario retomar desde el principio punto por punto, porque ahora sí vamos a desarrollar todo el procedimiento civil romano y tenemos que tener estos detalles al dedillo perfectamente
establecido. Seguimos entonces. Atendiendo entonces a su eficacia procesal, clasifiquemos las obligaciones en obligaciones civiles y obligaciones naturales, insisto, atendiendo a su eficacia procesal. Son obligaciones civiles las primeras que eran provistas de una acción, las cuales permitían al acreedor exigir judicialmente al deudor en caso del incumplimiento. Repito, cuando hablamos de obligaciones civiles y naturales, recuérdense que estamos hablando atendiendo a su eficacia procesal. Hablamos entonces que las obligaciones civiles eran obligaciones provistas de una acción, las cuales iban a permitir al acreedor exigir judicialmente al deudor en caso de que se presentase algún tipo de incumplimiento. Y cuando hablamos de obligaciones naturales, nos vamos a referir a aquellas que aún cuando carecían de acción iban a producir o producían consecuencias jurídicas. Así, el acreedor, cuando se consideraba insatisfecho, podía retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor, sin que éste pudiera, por supuesto, alegar el pago de lo indebido. Cerramos este capítulo de la clasificación de las obligaciones, repitiendo nuevamente. Cuando hablamos de civiles y naturales, las primeras eran obligaciones que estaban provistas de una acción que iban a permitir al acreedor exigir de manera judicial al deudor en caso de presentarse algún tipo de incumplimiento de la misma obligación. Y cuando hablamos de naturales, nos vamos a referir a aquellas que aún cuando estaban desprovistas de la acción de las obligaciones civiles, aun cuando estaban desprovistas de esa misma acción, de igual manera producían algún cierto tipo de consecuencias jurídicas. Y entonces, el acreedor que se considerase en algún momento insatisfecho podía perfectamente, según lo estipulado en la antigua Roma, retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor sin que éste pudiera alegar el pago de lo indebido. Neisa Palacios, muy buenas tardes, bienvenida a la clase del día de hoy. ¿Me escuchas? Neisas, ¿me escuchas? No sé si logré anexarla. Neisa, buenas tardes, ¿me escuchas? Bueno, una de las compañeras iba a incorporarse y no sé si logró incorporarse. Bueno, esperemos que me esté escuchando. En este punto entonces
Con esto concluimos perfectamente la clasificación de las obligaciones. Pasemos entonces, según lo que tenemos estipulado, a la continuación de nuestra pequeña disertación de la tarde de hoy. Vamos a hablar de la fuente de las obligaciones. Perfectamente. Pregunto a la clase,